5.500 drones. De acuerdo a los servicios de inteligencia británicos, en septiembre Rusia realizó 5.500 ataques con drones contra la infraestructura estratégica ucraniana. Esta cifra representa la mayor cantidad de ataques con drones hasta el momento, por encima incluso del récord anterior alcanzado en agosto pasado. Para colmo, las Fuerzas Armadas rusas prácticamente conquistaron la totalidad de la estratégica ciudad de Kupiansk y están realizando avances estratégicos fundamentales en Pokrovsk. Todo esto ante el silencio absoluto, total, de radio de los medios occidentales, de los grandes medios de comunicación occidentales. ¿Cuánta más resistencia podrá presentar Ucrania frente a la ofensiva rusa? Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Buenos Aires, Argentina, comenzamos la transmisión número 281 de Demoliendo Mitos Charlas. Como todos los miércoles, nos acompaña al otro lado de la pantalla y al otro lado del Océano Atlántico, desde Madrid, España, el querido Fernando Moragón. Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Bien, desde la vieja y decadente Europa, pues bueno, seguimos a lo nuestro, que es decir tonterías y hacer barbaridades. Así, terminando de hundir este viejo continente que vamos al final lo vamos a terminar hundiendo, pero de verdad. O sea, quiero decir, como la Atlántida, pues igual acabaremos debajo del agua porque nos van a meter un bombazo en cualquier y nos van a hacer desaparecer del mapa, nunca mejor dicho. Pero bueno, seguimos provocando a los rusos y tal, y estas cosas tan alegremente, como el ministro polaco Sirkowski, ¿no? Diciendo, no, si pasa Putin por aquí, no porque nosotros queramos, porque nosotros no queremos, pero si pasa por aquí, como el Tribunal Penal Internacional dice que hay que capturarlo, pues lo capturaremos, ¿qué remedio nos queda? Palabrería vacía y hueca, porque primero no va a pasar, y si pasara, no le van a hacer, no tienen narices, por no decir otra cosa. Porque no hay que olvidar algo fundamental, y es que los líderes europeos son muy cobardes, extraordinariamente cobardes. De ahí que nuestro apreciado, yo sé que es muy apreciado por Ezequiel, que le tiene un cariño especial, nuestro querido y flamante secretario general de la OTAN, Matt Rutte, pues diga aquello de que papi, refiriéndose a Trump, si papi Trump no viene con nosotros al campo de batalla, nosotros no vamos, o ni siquiera vamos como tropas de interposición de paz posterior a un acuerdo con los rusos. Tiene que venir papi. Entonces, bueno, pues estar en esto, en las provocaciones, palabrería, con una salvedad fundamental, que son los británicos. Estos, aparte de decir cosas, también hacen, porque no olvidemos, y esto lo hemos contado muchas veces, es decir, no, que por ejemplo, el SBU, los servicios secretos ucranianos, que son los que ejecutan buena parte, la mayoría, de los actos terroristas y de todo tipo y condición, por ejemplo, en el suelo ruso, pues estos están dirigidos, formados, porque fueron formados a partir del 2014, después del golpe de Estado del Maidán, pues fueron formados y están dirigidos y determinan sus operaciones, sus objetivos por los servicios secretos británicos. Estos sí que dan más juego. Pero los polacos, los alemanes y estos, los bálticos. Oye, el otro día creo que leía una noticia, no sé si era de Estonia, uno de estos, que a mí me dejaba muy preocupado. Ezequiel, no sé qué pensarás tú. Era algo así como que dos helicópteros, creo que eran de ataque. Sí, dos, que les iban a dar dos. Dos más, tenían sí. Dos y creo que van a tener cuatro. ¿Qué hacemos? Yo recuerdo, Fernando, en realidad los Black Hawk entregados en reemplazo de unos viejos helicópteros rusos, con lo cual 2 menos 2. Menos 2. Sí, la misma o sea que, ¿tú crees que pueden lanzar un ataque con estos dos nuevos que le van a dar? Putin asustado. Asustado, ¿no? Me lo tenía yo. Yo también lo pensaba yo, sí. Fernando, hoy queremos presentar muchos temas. En primer lugar,
un análisis militar de los ataques a lo largo del último mes, de los ataques de ayer, de la situación en el frente y a partir de eso, naturalmente, también de cómo eso va determinando la negociación geopolítica entre Estados Unidos y Rusia y la telenovela del encuentro entre Trump y Putin, que sí, que caiga un chaparrón. A la luz de todas estas cuestiones. Antes, por cierto, quería recordar una cosita, un anuncio, ya que yo aquí en mis últimas 2 semanas, el próximo martes a las 19 horas, a las 7 de la tarde, el martes 28, vamos a realizar aquí en Buenos Aires, en el bar El Pulqui, en Entre Ríos, la avenida, en realidad, Entre Ríos 484, vamos a realizar un encuentro con los demoledores y las demoledoras, así que todo el mundo invitado. Es un muy bonito bar en esa zona, en la zona céntrica, cerca del Congreso de la Nación, así que todo el mundo invitado, bar El Pulqui, el próximo martes a las 19, ya vamos a presentar todo esto mejor, pero quería el anuncio. Dicho esto, Fernando, comencemos con esto de aquí. Bueno, qué envidia me das. Joder, ya me gustaría estar en Argentina para asistir ahí a esta reunión. Y luego, luego Bueno, una vez que terminéis y os hagáis tomar unas copichuelas, unas copas, ¿qué vais a ir? ¿A tomar la Casa Rosada? o el Congreso, porque el Congreso hay ¿O el a 2 Congreso? cuadritas, A nada dos más, cuadrillas. Pues pero el Congreso yo creo que viene muy bien. Lo tenéis a sí, mano, además, entonces, después esto el sí. martes y el domingo las elecciones, y estas elecciones, Eh, Fernando, determinan la caída ahora o la caída más tarde del gobierno de Milei. Así de sencillo, ¿eh? Nada más Cuidado, y nada cuidado, menos que cuidado, eso. porque esto es un encuentro de alto riesgo, que se dice. Es decir, un encuentro de alto riesgo porque perfectamente dicen, hemos detectado a un individuo prorruso que vive en Alemania, pero infiltrado por Dugin, porque ya sabes que Dugin es el que monta todo, según los pirados de la desinformación en las redes y tal, y está formando un grupo de valientes argentinos allí y demás que quieren acabar con la democracia de Milei, que menuda democracia, con la democracia argentina y os culpan de todo. Y sale Milei diciendo, no, la culpa de que vaya mal la economía la tiene Ezequiel y sus muchachos y muchachas. Es decir, todo es posible en este Bueno, mundo sí, desquiciado. con la locura de Sí, Milei, sí. sin dudas, todo posible, incluso una acusación tan delirante como esa, pero a propósito de delirios, este parte de inteligencia del día de hoy Sí. de la inteligencia militar británica, los servicios de Hoy, inteligencia militares, con la siguiente declaración hoy, una vez más, servicios de inteligencia militar británicos. En septiembre de 2025, Rusia lanzó aproximadamente 5.500 sistemas aéreos no tripulados de ataque unidireccional, drones, contra Ucrania. Esto representa un aumento significativo en comparación con los 4.100 drones lanzados en agosto de 2025, cifra que casi con certeza fue limitada debido a los intentos de Rusia de demostrar una supuesta disposición a participar en negociaciones significativas. Solo en octubre, hasta ahora, Rusia ya ha lanzado más de 3.000 drones y esto todavía con más de un tercio del mes por delante. Rusia mantiene un alto ritmo de ataques, habiendo llevado a cabo 4 ataques a gran escala utilizando su flota de bombarderos de aviación de largo alcance en septiembre de 2025. Esto incluye un ataque el 7 de septiembre, en el que se lanzaron más de 800 municiones, en su mayoría drones. Esta combinación de misiles de alta gama junto con drones masivos intenta complicar los esfuerzos de defensa aérea de ucranianos y aumentar la supervivencia de a las municiones rusas. Rusia lanzó más de 70 de sus misiles de cruceros lanzados desde el aire contra objetivos en Ucrania en septiembre de 2025. La infraestructura nacional ucraniana crítica se ha convertido casi con certeza en el objetivo prioritario de Rusia, que está intentando degradar la red energética ucraniana antes del invierno, como ya lo ha hecho anteriormente en el conflicto. Rusia ha llevado a cabo 4 ataques a gran escala contra la red infraestructura estratégica energética de Ucrania solo en octubre de 2025, según los británicos. según los británicos. Posiblemente los valores reales mayores. Fernando,
¿Cuánto más podrán los ucranianos frente a esto, considerando el inicio del invierno y la decisión ahora sí evidente de la destrucción de la infraestructura crítica, energética, relativa a la calefacción también, a los transportes en gran medida también, el transporte ferroviario? ¿Qué análisis podemos realizar de esto? Bueno, perdonad, me pongo un momento el sombrero este que lo tenía que mano del otro día, el sombrero este kazajo, y ahora me lo quito porque para hacer de manera física lo de quitarme el sombrero, estoy con ironía, ante los servicios de inteligencia británicos. ¿Qué cosas nos han dicho? ¿Qué revelaciones? Yo estoy ahora mismo exaltado porque me han contado una cosa que nadie sabía. Esto lo llevamos sabiendo desde que se produjo. Quiero decir, aquí lo venimos contando, tú lo vienes contando día a día, hoy 800 y tal, sumamos, salen no sé cuántos. De lo que nos cuentan, vamos, es alucinante. A ver, yo entiendo que los servicios secretos están para lo que están, pero hombre, que nos cuenten lo que ya sabemos, más o menos, es decir, que se han lanzado más drones que el mes anterior, pues claro, si esto ya lo sabemos. Es decir, que están atacando las infraestructuras energéticas. ¿Qué me dicen? ¿Cómo lo habrán adivinado? No lo sé. Es decir, ¿será por los bombardeos y el humo que sale y las llamas y las explosiones en las centrales eléctricas que se ven a simple vista, con vídeos y si no desde satélites? Es decir, pero vamos, es que de verdad, los servicios de inteligencia no, hay que rebautizarlos. Los servicios de estupidez británicos, porque estos de inteligentes no tienen nada, pues nos cuentan unas cosas que dices, patético, lamentable. Efectivamente, los rusos se están incrementando y van a seguir incrementando y fuentes ucranianas ya nos decían, yo creo que en agosto ya hablábamos de esto, o en julio, es decir, ya ni me acuerdo, de que seguramente en el mejor de los casos, bueno, en el mejor de los casos, para los ucranianos, es decir, bueno, a finales de año estarían en los 1000, aproximadamente 1000 producidos por día, con lo cual se están produciendo, bueno, luego puede ser variable, un día te pueden soltar 800 drones o más de 800, otros te pueden echar 200 según los objetivos de cada día, pero todos los días hay ataques, esto es diario, ya no es, bueno, de vez en cuando, no, eso hace mucho tiempo que pasó, y hablaban incluso de la posibilidad de que llegaran a los 2000 en este año. Más difícil, producidos al día, con lo cual si producen 1000 o 2000, no digamos ya, al día, pues está claro que tienes una capacidad de estar machacando a los ucranianos con ataques con drones, pues eso, de 600, 700, 800 para arriba, sin ningún problema. Y te sobran. Bueno, pues eso. Los ucranianos, ya digo, perdón, los británicos, de verdad, es que ahora contaremos alguna cosa de los británicos, pero efectivamente, no olvidemos que esto es público, quiero decir, esto confirmado por ambas partes, que aunque no sea exacto, porque bueno, hay que ver ahí diferentes factores, pero sí nos da la idea. Por poner otro dato, así de los conocidos, súper conocidos, en lo que va de año, en los intercambios de muertos en la guerra, en combate, lo que sea, en los intercambios que ha habido, los ucranianos han devuelto unos 330, me parece que son, por ahí, cuerpos, es decir, fallecidos de rusos, de soldados rusos que habían fallecido. Los rusos han devuelto más de 12.000 en este rango. Es decir, te lo compruebo ahora mismo, es decir, que lo tengo por aquí. Efectivamente, Rusia entregó a Ucrania desde enero hasta septiembre, no contamos octubre, que esto todavía estaba por contabilizar, ya veremos qué pasa y lo que queda del año, que serán más, obviamente. Rusia entregó 12.389 cuerpos y Ucrania entregó solo 317. Si esto lo tomáramos al pie de la letra, que no hay que tomarlo, porque no es tanto la diferencia, es decir, saldría una proporción de por cada ruso muerto 39 ucranianos, que es un disparate, pero un disparate. Es decir,
Ya digo, no es así. O sea, no mueren, se hubieran muerto 31 ucranianos por cada soldado ruso, o sea, que había acabado la guerra, pero vamos, es porque se había quedado sin población Ucrania. No, pero no es tanto. Pero nos da una idea, es decir, de cómo van las cosas. Entonces, que nos vengan ahora los británicos aquí a sorprendernos, pero hay que decir que lo que tú preguntabas, esto pues es lo del $1.000.000, porque yo ya he dicho varias veces que estaban a punto de colapsar y no han colapsado. Yo mismo reconozco que me sorprende la capacidad de resistencia fundamentalmente de los soldados ucranianos, a pesar de lo mal dirigidos que están por los generales, especialmente por su general en jefe, por Sirki. Es decir, pero hay que reconocer las cosas como son, que están echando el todo por el todo. Cuando hablábamos en agosto, y yo lo dije, es decir, Procross cae en agosto, no ha caído. Es verdad que ahí hicieron una ofensiva ofensiva, en términos como lo entienden los rusos, una presión sobre Prokov especial, y es cuando se produjo una situación crítica. Y es esa famosa ofensiva, digamos, dentro de lo que es el área de Procrops hacia el norte, que los llevó prácticamente a cortar una de las carreteras, la que enlaza me parece que es, creo que es Procrops, no me haga mucho caso, Procrops con Sloviansk y Kramatorsk. Para que aquello no se produjera, que hubiera sido un desastre tremendo, ya no solo por el tema de Procrops, sino por las consecuencias del avance hacia el norte para terminar cercando por la retaguardia Sloviansk y Kramatorsk en el futuro, pues y también para evitar que cayera Procrops, porque no olvidemos, ya en agosto estaban dentro de Procrops luchando las tropas rusas, pues los ucranianos tuvieron que meter todo lo que tenían a mano y algo más. Es decir, de tal manera que hubo contraataques, sobre todo para ese saliente hacia el norte, hubo una dedicación especial donde se pudo recuperar una parte y hemos estado desde entonces, ahí tenemos el famoso saliente, hemos estado desde entonces que sí, contraataque ucraniano que recupera tales posiciones, contraataque ruso que vuelva a recuperarlas, es decir, ya han estado más o menos defendiéndose unos, atacando otros, volviendo a atacar a los que defienden y, bueno, con una zona gris de muy difícil determinación porque, claro, no la zona gris, sino quién tenía qué, dado a esa confusión que había y a las diferentes fuentes y a la falta de precisión. Lo que hemos visto es que, justo que lo tienes ahí en el mapa, este saliente hacia el norte, en los últimos días, la última semana, 2 semanas, o mucho, más o menos, hay no solo una estabilización de lo que queda de este saliente, ahí tenemos la carretera, ahí se ve bien, la carretera en la que estuvieron las unidades, vamos, las fuerzas, digamos, de reconocimiento estuvieron allí. Bueno, pues ahí el contraataque de prisa y corriendo, el traslado, acordémonos, de la brigada Azov de prisa y corriendo allí, porque veían que aquello era un desastre descomunal. Bueno, pues ahí han gastado una cantidad de tropas, los ucranianos, tremendas, por eliminar este saliente, pero tremendas. Sí. Y han tenido que dedicar un montón de recursos tremendos. Para que al final, ya digo, las últimas 2 semanas aproximadamente, los rusos se han estabilizado esta parte que queda, incluso ya han ampliado y ya los contraataques ucranianos pues son mucho menores y se les ha acabado, digamos, el fuelle, se les ha acabado la capacidad de reaccionar. Es todo lo que indica. Pero Crops, ahora lo hablaremos con tranquilidad, pero Crops ya hay casi unanimidad, tanto por los rusos o por las fuentes rusas como por las ucranianas, de que está para caer. Ahora mismo, si mal no recuerdo, tú lo puedes ver ahí mejor, si cogemos el extremo de donde están ahí los rusos, que han cortado ya todas las carreteras, de toda la logística prácticamente, se puede ir campo otra vez y por alguna creo que queda una carretera secundaria de estas malamente. Todas estas, es decir, si tú coges enlazas en lo que es la bolsa, el embolsamiento de Procrops, quiero recordar que la última vez que lo vi, desde el extremo al extremo, eran unos 5 kilómetros aproximadamente. Anteriormente eran 7, creo que se redujo a 5. Bueno, los rusos, como bien señalas tú aquí, los rusos prácticamente se puede decir que... ¿Qué?
Sí, Incluso un dime. poquito menos, 3,70, No, digo de 3,77 según. el embolsamiento de Punta a Procrops punta. hacia y Ok. Minograd hacia la parte más avanzada de las tropas rusas, no, más arriba incluso. Esto es lo Hacia. consolidado, esto es un mapeador muy conservador, pero los reportes Sí, básicamente de tropas rusas aquí arriba, con lo cual sí, evidentemente mucho menos, así que de ahí hasta acá, sí, 5 kilómetros más o sí, menos. unos 5 kilómetros aproximadamente, ¿eh? Cinco y Pues puede medio. ser 6, Ujú. tampoco pasa nada. Es decir, que, y como estamos viendo en el mapa, como bien nos muestra Ezequiel, ya se puede decir que Procrops, que es una ciudad más o menos, vamos a ponerla, no sé exactamente así, pero bueno, digamos redondeada, circular, no es una ciudad alargada, es una ciudad centralizada, ¿no? Como es radial, digamos, es decir, bueno, circular. Bueno, pues si la partimos por una diagonal que tiene, que esa diagonal son las vías del tren, es decir, ahí estamos viendo diferentes operaciones, es que son las Esta es vías la del tren. confirmación de un avance muy Mm. importante confirmado por una publicación ucraniana hoy, con estos los ataques a posiciones rusas de ellos, por ende esto ocupado ya por Rusia, básicamente adentro De Minograd. de Minograd, con lo Sí, cual de Minograd y hecho, Pokrovsk, unos días contados. efectivamente, lo penúltimo que he podido ver es que lo que nos contaban es que las fuerzas que están en Minograd, ucranianas, las fuerzas del norte se estaban intentando retirar por lo que queda todavía, por ese pasillo que, aunque sea campo a través o carreteras de estas de tierra y tal, se estaban intentando retirarse o se estaban ya retirando, mientras las que estaban en el sur estaban aguantando justamente para facilitarles esa retirada. Mientras se van los del norte, bueno, los del sur aguantan y luego ya intentan retirarse ellos, ¿no? Con un cierto orden, dentro de lo que cabe. Y lo que también veíamos, lo que te contaba, y se puede ver muy bien en el mapa de Procrops, es que ahora mismo todo lo que está al sur, básicamente, todo lo que está al sur de la línea del tren, de la línea ferroviaria, esto está ya en manos de los rusos. Sí. Es decir, lo que quedaría es la parte, digamos, norte, por llamarlo de alguna manera, donde también están infiltrados. Es decir, lo que pasa es que ahí la confusión es mayor y ahí no, los rusos no controlan todavía esa parte norte en general. Pero lo que es la estación y todo eso, es decir, y esa línea de tren que parte en dos la ciudad, pues todo eso ya está en manos de ellos. Y hay aquí en el mapa un elemento muy preocupante para ellos y es aquí en Procrops, en el mapa, vemos donde está justamente una de las unidades aquí en azul, ahí no, más, a ver, en la carretera, en la M30 que ingresa en Aquí, Procrops. esta, la 32, Ahí está. mecanizada. Efectivamente, aquí podemos ver que los rusos, en rojo, se han hecho físicamente con ella. Y además cortan esta otra, una es la vía del tren, otra, esta que es la H32, la M30, es decir, que es una secundaria. Es decir, que ya no hay posibilidades de entrada y salida de Procrops por carreteras en condiciones. Pues eso, poco menos que campo a través y por la noche. Sí. Eh, y esto lo están diciendo Fernando, los propios ucranianos, sí, que tienen resumiendo muchos problemas logísticos. tu análisis militar de los últimos meses, lo sucedido básicamente lo siguiente. Hasta agosto, los rusos realizaban avances constantes y permanentes en el marco de una guerra de desgaste, pero en agosto, sorpresivamente, protagonizaron rupturas en profundidad muy grandes, muy profundas, no solamente en Pokrovsk, sino este saliente mencionado antes, e incluso en el sur de Donetsk también, con una También. evidente, en esta zona, aquí donde se ve Sí, Nijai, con un evidente redireccionamiento de las tropas y de los recursos desde Kupiansk, desde el avance perdón, desde Kupiansk, no, diciendo tonterías yo, desde el sí. norte, desde el avance ay, no puedo recordar el nombre de la ciudad, Ah, bueno, por una aquí, carretera que les permite no, no, el hacia flanquear, Sumi. eso. Después de la reconquista de los territorios en Kursk, comenzó una ofensiva hacia Sumi
En algún momento realizaron avances muy rápidos hasta la detención de esos avances, entonces redireccionaron el foco de los ataques hacia Pokrovsk, hacia ese saliente antes mencionado, hacia el sur de Donetsk, y eso generó una ruptura sobre zonas poco densas, defendidas mal por los ucranianos, con avances en profundidad como no presenciábamos desde hace tiempo. Nada, sí. Respondieron los ucranianos más o menos en el mes de septiembre, Con todo. reconquistando una parte de eso, pero a partir de entonces comenzaron los rusos otra vez con la máquina de guerra rusa, horadando todos los días esos territorios reconquistados, y hoy día ya aparecen básicamente donde aparecían en agosto, con esos avances en profundidad no consolidados, avances en gran medida de tropas de exploración. Si no recuerdo mal, en aquel entonces presentábamos nosotros, Fernando, ese video Sí, de soldados ucranianos sorprendidos en una estación de servicio en Pokrovsk, de repente sí, 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 emboscados, sí, sí. en donde para ellos una ciudad completamente bajo su control, y de repente los ametrallaban y aceleraban como podían en una calle, en carretera de ahí de Pokrovsk. Bueno, hoy día todo eso Rusia lo conquistó, pero lo conquistó ahora de manera consolidada. Eso ya parece en manos rusas, no un avance sorpresivo, sino ya de forma consolidada. Incluso aquí, en esta zona, yo recuerdo un avance muy rápido Sí. aquí hacia Zeleny High. En Hace Zelenihai días. hubo un contraataque, acuérdate, hubo un contraataque ucraniano, Exacto, recuperaron exacto. nuevamente Zelenihai los ucranianos, volvieron a Sí, avanzar y lo último que yo he podido ver hoy es que Ivanovka, esto que está aquí, donde habían aquí, entrado tomado. Ivanka, eso, siempre se me confunde, este de los nombres, Ivanivka, digo Ivanovka, Ivanivka, que habían cogido una pequeña parte, se ha conquistado, como se puede ver ya, completamente. Y esto ya es de Dnipropetrovsk. Efectivamente. Es decir, esto ya no Exactamente, es exactamente. Donetsk, esto ya es Dnipropetrovsk. Con lo Sí, cual se recuperaron también de esos contraataques locales que hicieron los ucranianos y todos esos contraataques se han perdido. Es decir, y no solo eso, sino que los rusos han avanzado más. Muy importante es una cosa que hay que tener clara, y es que los ucranianos hagan contraataques no es malo para los rusos, me explico. Es decir, no olvidemos que esto es una guerra de desgaste y de posiciones. Con lo cual, el que ataca siempre, aunque tenga, como el caso de los rusos, superioridad numérica, armamentística, tenga una fuerza aérea como tal, no como los ucranianos, les puedan machacar con bombas planeadoras, etcétera. Bueno, pero siempre atacar tiene un coste mayor que defender. Esto es algo que ha pasado siempre así, salvo excepciones muy raras. Que los ucranianos tengan que atacar supone más pérdidas de hombres ucranianos y un desgaste mayor, con lo cual a los rusos les viene bien que los ucranianos hagan contraataques porque les desgastan más, porque el objetivo ruso no es conquistar territorio. O sea, el territorio lo conquistas como consecuencia de la guerra y de que tú avanzas y que los ucranianos se retiran. Pero el sí. objetivo no es conquistar territorio, es destruir al ejército ucraniano. Que esto es lo La importante. pregunta, Fernando, ahora, Mm, si mm, después de ese avance en profundidad mm, sorpresivo de agosto, la respuesta ucraniana y finalmente la contrarrespuesta rusa conquistando consolidadamente esto, conquistando todo, mm. al costo para los ucranianos de una pérdida enorme de recursos materiales y humanos. Si Claro. ahora, en esta situación, en la cual además Rusia acompaña esta situación en el territorio con los ataques en profundidad contra la infraestructura crítica, y después de haber despachado tantas tropas de reserva para este contraataque fallido, Ucrania podría responder una vez más a una avanzada en profundidad Rusia como respondió en agosto, o ya está Es difícil, apareciendo al borde de su capacidad de reacción. es difícil de saber, es posible, pero es posible con matices. Es decir, ya lo contabas tú perfectamente. Cuando después de recuperar Kursk los rusos se metieron en Sumi, eh, tuvieron que mandar unidades de un montón de sitios a frenar a los rusos en Sumi. Esta es la Exacto. estrategia de los mil cortes. Por decirlo en términos futbolísticos, esto es como si tú tienes el balón y estás, por ejemplo, en el centro del campo y te estás pasando el balón entre todos los centrocampistas que están por allí. Y tienes al enemigo
en este caso al rival en el fútbol, corriendo detrás del balón, como se suele decir, porque te lo pasas al de al lado, uno va, el que iba a cubrir te tiene que ir a cubrir al otro, lo estás agotando físicamente al enemigo. Pues esto es lo mismo, es decir, lo estás agotando, a lo mejor puedes sacar fuerzas para hacer un nuevo taponado del agujero que hacen los rusos, pero eso va en detrimento en última instancia de sus capacidades generales. Es decir, que tú tienes un agujero, los rusos te hacen un descosido en algún lado y tú puedes ir ahí a remendarlo de mala manera. Pero es que aprovechan los rusos para hacerte un descosido en otro sitio, como lo de Sumi. Cuando te has ido a Sumi, allí arriba, pues en Procrops, ¡pum! Te dan un palo. Entonces tienes que hacer lo contrario, los que estaban en Sumi volver otra vez abajo. Esto es de lo que se trata. Entonces puede que pudieran hacer contraataques localizados, no está, ofensivas descartado. Contraataque y ofensiva no es lo mismo. Es decir, una ofensiva es algo generalizado donde intervienen decenas de miles de tropas. Un contraataque es algo que se da muy localizado en un punto del frente. Pues sí, pueden hacer contraataques en un punto del frente, pero en detrimento de su capacidad de responder a los ataques rusos en el resto. Es decir, que vamos a ver el invierno cómo les pasa factura. No olvidemos, todavía no está en invierno. Ahora estamos empezando esa temporada de barros y de lluvias, y aún así los rusos siguen avanzando sin mayores problemas, entre comillas. Y aquí la clave está efectivamente o las claves son dos, básicamente. La falta de hombres que tienen los ucranianos, esto lo venimos diciendo todo el año, es decir, y desde el año pasado, es decir, la falta de hombres, esto lo reconocen hasta los occidentales. Hasta Trump lo ha dicho, que es que no tienen. Pues por mucho que les mandes Tomahawk o que les mandes la estrella de la muerte de la Guerra de las Galaxias, es que no tiene gente para tripularla. Es decir, y luego la segunda, muy importante, que es lo que está sosteniendo al ejército ucraniano, es la guerra de drones. Y esto recordaba un análisis de estos de los muchos que leo, que decía, la gran revolución de esta guerra que estamos viendo, de la guerra de Ucrania, es decir, de la guerra de la OTAN, no olvidemos esto nunca, de la OTAN contra Rusia en Ucrania, esto es clave, esto no es una guerra de Ucrania contra Rusia, de Rusia contra Ucrania, esto es la OTAN, la que está ahí detrás, si no, esto se había acabado en 2 días. Pero bien, lo que decía es que la gran revolución, esto, como no ha acabado la cosa, pues todavía está por ver dónde pueden, qué nuevos descubrimientos o qué nuevos cambios en las tácticas, vamos a ir viendo, pero la gran revolución es efectivamente en el campo de los drones, y dentro de los drones, en los drones baratos, de estos que puedes comprarlos a miles sin problemas, pero que te dan una conciencia situacional del campo de batalla que antes no tenías. Sí. Y esto les permite a ambos bandos saber lo que la línea del frente en unos, puede variar, 20 kilómetros a un lado y a otro, más o menos, que esto es variable, está pasando, pero al milímetro. Esto hace que los ucranianos se puedan defender mejor, porque están viendo lo que están haciendo las tropas rusas, constantemente, hombre por hombre. Los rusos también están viendo lo que hacen los ucranianos, pero ya digo, eso les permite tener a todos controlados y en cuanto se mueven 2 rusos, mandar un dron de ataque para eliminarlos, por poner un ejemplo. Es decir, esto lo que hace es que dificulte el avance de los rusos y que sus avances tengan un mérito extraordinario. Es que estamos viendo, para que veamos cómo ha cambiado la guerra, como hay ese control del espacio donde se está combatiendo absoluto por ambas partes, los asaltos que están haciendo los rusos, por ejemplo, pero también los ucranianos cuando hacen contraataques, es decir, que están haciendo los rusos en general son, vamos a llamarlo, unidades, pues llamarles algo. Es decir, unidades, digamos, separadas, autónomas, de entre 2 y 4 soldados que se meten por un lado, otros 2 y 4 que se meten por otro. Es decir, la idea de una cosa relativamente pequeña como un pelotón aparece ya como algo extraordinariamente grande. Sí. Bueno, por eso, Fernando, la desaparición de los blindados. La guerra,
Sí, de los la tanques. guerra aerotransportada, la doctrina de la guerra aerotransportada, las No, no, operaciones no. en profundidad básicamente Imposibles. desaparecieron, ¿no? Y de hecho Imposibles. muchas de las brigadas todavía presentan nombres de aquel entonces con esto Mm. de brigada de paracaidistas, Sí. brigada aerotransportada, todas cosas del pasado, porque hoy día con los Exacto. drones podés determinar con muy Imposible. poco dinero la situación en tiempo real del enemigo, ¿verdad? Ahora, Fernando, Efectivamente. esto de aquí. Por cierto, un pequeño Sí, detalle, una pequeña nota a sí. pie de página. Bueno, no, o sin a pie de página. El mayor productor mundial, pero de largo, de drones civiles de estos de pequeño tamaño, baratos, pues ya podéis suponer quién es. China. Unos señores con sí, los ojos rasgados. El mayor Efectivamente, de productor ahí que mundial no de tengan todo. problemas de suministro. De Sí. estos drones, que sirven simplemente, que es un dron, un cuadricóptero pequeñito que casi lo puedes tener en la mano, que lo puedes lanzar a mano y que te lleva una cámara, estos que te los compras en Amazon, no, no lo digo de coña, ¿eh? En Amazon o en Alibaba, hay todos estos en Temu, o qué decir, tal cual. Esto es lo que está revolucionando la guerra y los mayores productores mundiales, pero de lejos, que los fabrican por millones, son los chinos. Y esto es lo que les están suministrando desde el principio y cada vez más a los rusos. Con lo cual, ya digo, son Sí, y en que te parte derriban. Ucrania también, Fernando, porque También, también, hasta. los Sí, componentes sí, para los drones ucranianos también chinos. esto que dices es fundamental. Es decir, porque hasta hace 2 días que los inútiles del gobierno de Ucrania, Zelensky y compañía, se enfadaron con los chinos y dijeron, pues no, os vamos a suministrar más. Eh, eh, También suministraban a los ucranianos. Los chinos también se los vendían. En menor cantidad, pero también se los vendían. De ahí que los dos tengan esas capacidades. Y no olvidemos, y esto es importante, de hecho ahora el ejército más preparado para este tipo de guerras, para la guerra actual, para la guerra moderna y no para la Segunda Guerra Mundial, para esta no hace falta, pero para la actual, el equipo, es decir, el país y los soldados más preparados para este tipo de guerra, dentro de los países, digamos, de la OTAN, y podemos contar a Ucrania como la OTAN, porque de facto es como si lo fuera, aunque no lo sea de jure, es decir, pues es Ucrania. Es decir, los soldados ucranianos ya están yendo a países de la OTAN a enseñar el manejo de drones a los de la OTAN. Es decir, Em, ojo. Fernando, retrocediendo a la cuestión de los Sí, avances rusos y la respuesta defensiva ucraniana, donde no pudieron responder con contraataques a los avances, aquí, en Kupiansk, a pesar de la enorme cantidad de, de tropas, de recursos asignados, aquí la enorme cantidad de brigadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, por lo menos 14. Aquí los rusos prácticamente realizaron la conquista del norte de la ciudad a la izquierda del río Oskil, con lo cual generaron una bolsa en todo este sector así es. y de aquí a poco conquistarán todo Kopiansk ante un silencio absoluto de los medios de comunicación. De esto, nada. Claro. Aquí No, no pudieron responder con contraataques. no, ¿Cuál es la no. situación en esta zona? Pues como tú lo bien has señalado, tenemos dos partes dentro de Kupiansk, digamos, simplificándolo. El río Oxil que separa la parte, nunca me acuerdo cuál es la orilla occidental y la. Pero bueno, se supone que aquí, si vemos el mapa, la parte occidental, más o menos, pues no es correcto, pero bueno, y la oriental están separadas por el río. Bueno, la parte mayor de la ciudad, que es la que está en el lado más cercano a Kharkov, por decirlo de alguna manera, todo esto es zona de Kharkov, es territorio de Kharkov. Bueno, pues esta, desde el norte, han ido avanzando, se hizo una bolsa, los ucranianos salieron de esa bolsa corriendo, esa bolsa ya está en manos y consolidada por parte de los rusos, y de esta parte de la ciudad, como bien señalas aquí en el mapa, pues casi no queda nada, no hay más que verlo. Hay un área gris ahí, muy en el sur, que la terminarán tomando pues en pocos días. Como veis, esto ya se acaba. Aquí ya lo que es propiamente ciudad, poco queda. Queda por el otro lado, lo que sí queda es que capturen la parte, digamos, oriental de la ciudad. Es decir, la parte que está al otro lado del río. Pero una vez que tienen esto y que han controlado las rutas logísticas que pasan al otro lado del río, pues lo más probable que vamos a. Bueno, lo más probable, es que no les queda otra. Es que en algún momento toda esta zona al otro lado del río Oxil
una vez que ya avancen un poco más los rusos hacia el sur, pues tendrán que salir de aquí porque es un embolsamiento, como tú bien señalas, es un embolsamiento insostenible. De hecho, ya han ido Sí, saliendo aquí un video unidades. del día de hoy de los ucranianos Sí. documentando los avances rusos, estos los ataques Mm. de los ucranianos ante posiciones tomadas rusas y, como siempre, cuál es la forma de respuesta, de qué manera pueden responder, ahí visible el droncito, con drones. Cuando responden defensivamente a los avances rusos, responden Drones. con drones, no pueden de Claro. otra manera, ¿sí? Pero Este esto dificulta mucho el avance, quiero decir, o sea, de eso, totalmente. una de las cosas que han estado haciendo durante el verano, no solo, pero ha sido atacar fábricas de todo tipo y condición, tanto grandes fábricas como pequeños talleres, casi casi en el garaje de tu casa, de montaje, ensamblamiento, fabricación de drones ucranianos, para justamente evitar todo esto. Aún así es muy complicado porque, bueno, la capacidad de reposición de estos drones pequeños es muy rápida, muy fácil. Y los ucranianos, las cosas como son, se han hecho expertos en drones, no les ha quedado más remedio, claro. Es decir, si ahora mismo, ya digo, son los que más saben de drones de pequeña distancia, tanto sean de vigilancia como de ataque, y la coordinación de esos drones para formar líneas de defensa, son los que más saben. O sea, ni los franceses, ni los británicos, ni los alemanes, Sí, no tienen ni idea. sí. Con una proyección de esto, Fernando, al Sí. escenario de Medio Bueno, Oriente, todavía sin la sí. preeminencia de los drones como aquí, si los gazatíes, si jamás el día de mañana, con el control de los drones actual de los Bueno, rusos, los ucranianos, eh, eso determinaría una situación sin marcha atrás para Israel, con drones chiquititos completamente. Va, producibles el, desde Gaza. el problema, y luego, si quieres, entramos, pero el problema de los gazatíes es que están cercados. Es que esto es un sitio. Quiero decir, ya lo hemos visto. Es decir, porque Israel los tiene rodeados y por mar también no tienen capacidad. Es decir, además su franja de costa muy, muy cortita. Y por el otro, los egipcios, pues tampoco colaboran. Es decir, con los gazatíes. Con lo cual, el suministro, aunque sea de drones pequeños, lo tienen muy complicado, por no decir Seguro, imposible. seguro. Si estuvieran. Sí, ahora sí, Ahora claro. sí, pero recordemos que cuando la situación de Gaza presentaba una flexibilidad mayor, los envíos de mercaderías de Qatar, incluso de Sí, tuberías utilizadas después para la fabricación de los cohetes famosos de los gazatíes, eso generó la posibilidad de ataques permanentes con estos pequeños cohetes caseros. sí, Eso sí. presenta una dificultad de transporte y de elaboración mucho mayor que la de drones de este tamaño con un pequeño explosivo. Una vez abierta Gaza, si jamás restablece sus fuerzas y comienza un desarrollo en este sentido, otro Vamos a ver. escenario, en cuanto a Sí. la capacidad defensiva, la capacidad ofensiva, esto hablando en proyección hacia adelante. Por eso Netanyahu tampoco puede en ningún momento No, no, a ver. reactivar el suministro de materiales a Gaza, porque inmediatamente jamás va a No, 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 restablecer su capacidad, incluso por encima de la pasada. efectivamente, ni lo va a hacer. Quiero decir, ya puede firmar Netanyahu todo lo que quiera con Trump y puede firmar, bueno, que a los gazatíes les da, vamos, lingotes de oro, es decir, que no lo va a hacer. De hecho, no lo está haciendo. De hecho, incluso para toda la hipercontrolada ayuda humanitaria, que esto no es que allí pasen de contrabando lo que quieran, no, no, está controladísimo, la está suspendiendo cada 2 por 3. Es decir, no, ahora porque me da la gana, suspendo la entrada de ayuda. Y bueno, luego le presionan un poco desde Washington, no te pases. Y bueno, pues ahora venga, abro y que pasen unos cuantos camiones más. Me está controlándolo. Es decir, que ese es el gran problema que tienen los gazatíes, que estos acuerdos de Trump que ha hecho, pues han durado lo que han durado en la práctica, pues hasta que han recuperado sobre todo los rehenes que estaban vivos, una vez que se han recuperado, pues los israelíes siguen, digamos, utilizando la paz como lo han hecho siempre, a su manera, ¿no?
como Frank Sinatra, pero pues eso, a su manera, es decir, cerrando y abriendo cuando me da la gana las fronteras de Gaza y bombardeando cuando me da la gana. Pero bueno, ya sabemos. Presentemos un Pero poquito bueno, de los sí, no, ataques de ayer, Fernando. porque aquí hay mucha tela que cortar. No, hay una cosa fundamental, que es que esto tampoco te lo enseñan los grandes medios de comunicación. Pero a pesar de que no se ha podido todavía, pero va a caer, es decir, ya sí que sí. Es decir, Procross, el avance hacia el oeste ha sido muy importante. Ha proseguido. Es decir, vale, Procross queda aquí arriba, pero han seguido avanzando hacia el oeste, tanto por Dnipropetrovsk, donde ya se ha avanzado con una cierta profundidad, y tanto por Donetsk, la parte justo que está debajo de Dnipro, ahora lo podemos ver, hasta el punto de que ya han traspasado la última gran línea de fortificaciones de ciudades y están avanzando hasta el Yulapole, que es otro de los puntos calientes. Ahí lo podemos ver. Efectivamente, aquí tenemos, fíjate, aquí, esto es Uspenichka, que es uno de los sitios clave. Ahí lo tienes ahí arriba, Uspenichka, que es uno de los sitios claves. Ahí. Aquí hay una barrera de ciudades. La mayoría han sido tomadas, queda fundamentalmente Uspenichka. En cuanto la tomen, y esto no va a tardar mucho, porque están ya avanzando, han cruzado el río que hay, que también era otra barrera. Bueno, pues el campo libre hacia Yulapole. Pues hay mucho más. Es decir, y esto, ya veis, aquí tenemos a los rusos, la famosa de Poltavka, esta ya la habían tomado, y ahí está Yulapole. Es decir, y como veis, han tomado toda esta línea de pequeñas aldeas, una detrás de otra, en diagonal, a Yulapole, y el siguiente paso, también están avanzando desde aquí, pero bueno, el siguiente paso es seguir avanzando hacia el oeste, hacia Yulapole. Ese avance hacia el oeste es fundamental. Y tomarla la van a tomar desde el este y del noreste. Pues le van a entrar por el norte. Esto es fundamental. Y en Dnipro igual. En Dnipro no olvidemos, esto lo vamos a ver en los próximos meses, ya han avanzado con pocos problemas. Aquí ya no hay líneas, en esta zona de las que estamos hablando ya no hay esas líneas de fortificaciones que veíamos en Donetsk, no. En Dnipropetrovsk no existen. Aquí lo que tenemos son aldeas en las que más o menos se concentra más o menos número de soldados con sus respectivos armamentos y poco más. Y fíjate que ya están a la altura de Visnev, es que es impronunciable, Visneve, están a las puertas de Visneve, ya han llegado aquí y el gran centro de distribución al que van a avanzar y a más tardar este invierno es este que pone Prokrovsk, no confundir con Prokrovsk. Esto, aquí confluyen las carreteras de norte, sur, este y oeste. Tal cual, lo estamos viendo ahí en el mapa. Estas carreteras que vienen de todos los lados, que sirven para suministrar al frente ucraniano hacia, efectivamente, ahí lo señala perfectamente Ezequiel. Este es el siguiente objetivo y ahí lo vamos a ver que no van a tardar mucho en llegar porque están avanzando con bastante rapidez. Cortados el nudo logístico, los ucranianos tienen muchos problemas para ayudar a Yulapole desde el norte. Esta es la carretera que sale hacia Yulapole y a partir de ahí van a tener muy fácil el avance, bueno, muy fácil en términos de una guerra, como estamos, el avance de los rusos, porque ya lo único es ir controlando algunos centros logísticos por el tema de carreteras, pero poco más, porque lo que estamos viendo ya, lo que están tomando ahora mismo en Dnipropetrovsk son aldeas, pequeñas aldeas y relativamente dispersas. Esto ya no es la concentración urbana de Donetsk, que era una aldea, una ciudad, otra detrás de otra, casi pegadas. No, esto ya se ha acabado. ¿Y qué es lo que están haciendo? Y esto es importante también. ¿Qué es lo que están haciendo ahora los rusos? Desde el punto de vista de los ataques en profundidad. No olvidemos que una cosa es la línea del frente y otra los ataques en profundidad. Es decir, ¿qué están haciendo los rusos? Bueno, pues ahora lo que estamos viendo en este mes es que fundamentalmente, aquí vemos cómo están ardiendo, pues a saber, lo que han bombardeado. Central eléctrica.
Central eléctrica por aquí también. Esto sí fue importante, porque lo que han hecho es que empezaron bombardeando centrales eléctricas de todo tipo y condición, depósitos de gas, refinerías de petróleo en toda Ucrania. Ahora se están concentrando fundamentalmente en lo mismo, es decir, en centrales eléctricas, como estamos viendo, pero en las zonas, digamos, al este del Dnieper, es decir, en las zonas más cercanas a la línea del frente. Por eso están bombardeando centrales eléctricas en Kharkov, también en Kiev, es decir, o en otros muchos sitios que están por aquí, y en Odessa, que es un caso aparte, que ese sí que está al otro lado del Dnieper, pero se están centrando en estas áreas. ¿Por qué? Porque lo que están queriendo colapsar, y es difícil por la robustez del sistema energético soviético, es colapsar estas zonas relativamente cercanas al frente, estas regiones que son las que suministran, digamos, la energía, el gas y tal, y se están centrando en estos ataques. En Kremchuk, por ejemplo, que se lo están destrozando, pero fijaros que Kremchuk, yo no sé ya cuántas veces lo han atacado, ¿eh? Y hemos visto explosiones de todo tipo y tal, y aún así no terminan de reventarlo del todo, por la robustez. Es decir, porque las reparaciones, y las cosas hay que decirlo ahí, los técnicos de Ucanergo, que es la empresa eléctrica, por ejemplo, pues están haciendo lo posible y lo imposible por repararlo. Pero ya están diciendo constantemente los propios dirigentes ucranianos, esto públicamente, que viene un invierno muy duro y que va a haber cortes, especialmente en este lado del Dnieper, va a haber cortes muy largos y que solo va a haber electricidad durante varias horas al día. El día de ayer, sí. 433 ataques, 405 de ellos con drones, 4 misiles KH-59, 9 Iskanders K, estos los Iskander de crucero, 11 Iskander M, los Iskander balísticos, y eso por ahí, si no recuerdo mal, pues, una vez más, desde todo el largo frente, las rutas de los ataques. Sí, por es tremendo. Bien concentrado, sí. Y todo infraestructura, casi exclusivamente infraestructura energética. No, digo, este mapa que estás mostrando es muy revelador, porque aquí se ve muy claramente, con esas líneas en colores, amarillas, rojas y tal, los diferentes zonas en las que se están concentrando. Es decir, el lado más oriental del Dnieper. Y fijaros, aquí se ve que se ve perfecto. Las zonas controladas por los rusos, donde no hay, obviamente, misiles que estén atacando, es decir, Crimea, las partes que controlan de Gerson, de Zaporilla, de Donetsk, Lugansk, que la controlan casi en su totalidad, y cómo están atacando toda esta zona y dejando sin energía esta zona. De tal manera que al final la logística de las tropas ucranianas se vea destrozada porque no van a tener. O sea, cuando hablamos de logística, bueno, entra la mayor parte por Polonia, pero tiene que recorrer toda Ucrania occidental, cruzar el Dnieper, y es en esta zona donde ya la logística se va acercando a sus objetivos, a la línea del frente, y es esta zona clave la que están dejando sin energía. Con lo cual, la logística en esta zona ya relativamente cercana al frente se va a venir abajo. Sí, es decir, tú podrás pasar cosas por la frontera entre Polonia y a la Ucrania occidental, pero no podrás hacer nada en la Ucrania oriental. Muy interesante en esta oportunidad el ataque contra una central ubicada en el Oblast de Odessa, no en la ciudad de Odessa, muy al sur, prácticamente en la frontera con Moldavia. Aquí también, de aquí, no recuerdo el nombre exactamente, Ismail. A ver, ahí te lo pongo. Aquí también destruida, infraestructura energética en el Power Facility, en la central de Ismail, en el Oblast, en la provincia de Odessa. También interesante. Muy cerca de Rumanía. El futuro posible de los ataques a Odessa. Ahí cerquita de Rumania y de Moldavia, ¿no? Y de Moldavia. Bueno, pues toda esta región de Odessa está siendo machacada. Especialmente incluso pequeños puertos fluviales, ¿eh? O sea, no solo el gran puerto de Odessa, todo lo que hay allí y todo el sistema energético lo están destrozando.
Bueno, ahí lo estamos viendo, cómo cae un geranio. Un Cranium 2 seguramente. Y claro, es decir, cuando Tremendo, estás... todo el territorio del Dnieper a la derecha, esto sin música. Y lo que nos ha mostrado, los datos que nos ha mostrado Ezequiel, esto es es diario, que es decir, pues un día normalito, pues 400 y pico, 500, un día normalito. Es decir, cuando quieren hacer un ataque más duro, por las razones que sea, pues se van a los 800, 900, porque no olvidemos, estamos hablando de drones, pero luego está, como bien ha señalado, pues si, según los objetivos que tengan, te lanzan misiles de todo tipo y condición. Misiles de crucero como los famosos Tomahawk, pero mejores que como los KH-101 rusos, es decir, que los misiles, ya digo, como los Iskander, es decir, de todo. Y cuando algo ahí merece la pena, te lanzan un quinzal. Y muy interesante también decir lo que nos están contando los propios ucranianos, que además son los que han mostrado las imágenes. Uno de ellos que no ha funcionado bien. Es decir, lo que están viendo es que las famosas bombas planeadoras, estas que eran bombas tontas, muy tontas, al principio, al que se les puso un kit para que planearan y para que fueran dirigidas por GPS y tal, y que de pasar de ser unas bombas tontas podían, en principio, alcanzar los 60, 80 kilómetros, pues lo que nos están contando los coreanos es que, y tenemos ya las fotos por todos lados, luego nos han enseñado los rusos, fotos de la parte rusa, es que a estas bombas tontas les han añadido detrás un pequeño reactor y ya la cosa varía. Es decir, estamos pasando de que atacaran a 80 kilómetros, según fuentes ucranianas, pueden llegar a los 200. Esto ya. Esto significa que desde las zonas del frente o desde los aviones, es decir, estas bombas se lanzan desde el lado ruso, no se pasa al lado ucraniano. Es decir, pueden atacar ya a una profundidad muy respetable. Ya no es atacar algo que está a 20, 30, 40 kilómetros, algo que está a 200. Es decir, Reactor de origen chino en las sí, es verdad, fotos difundidas por motores y ucranianos. reactor de origen chino, pero que te lo venden como motor. Para lo que lo utilices, Sí, claro, sí. tecnología de doble uso, pero es que tecnología de doble uso es casi todo. Si nos ponemos estrictos, que yo digo a veces, bueno, es un poco tonto, pero para que nos hagamos una idea, un cuchillo de cocina también es tecnología de doble uso. Lo puedo usar como material civil, es decir, para cortar un filete, o lo puedo usar para asesinar a alguien. Como si fuera, decir, si nos ponemos Efectivamente. un A ordenador, propósito un de, ordenador cualquiera también es el laptop que tenemos todos en casa, esto también es tecnología de doble uso. Quiero a decir, propósito de sí, tecnologías de múltiples usos, aquí imágenes y comenzamos con un nuevo tema, pero también vale, relacionado. Aquí las imágenes difundidas ayer en la televisión estatal rusa de los ejercicios planificados previamente militares rusos de sus fuerzas nucleares, ejercicios ligados a la preparación nuclear, la preparación para la realización de una respuesta nuclear. Aquí el propio Putin, allí Gerasimov, camarada, hoy bajo su liderazgo hemos conducido un ejercicio de entrenamiento sobre el control de nuestras fuerzas nucleares estratégicas, permiso del general de staff Gerasimov para reportar el plan del ejercicio. Добрый день, уважаемые товарищи. Buenas Сегодня у нас tardes, camaradas. плановая Hoy planificamos una sesión de entrenamiento плановая тренировка по управлению ядерными силами, planificada как previamente доложил министр sobre el обороны. manejo de las, muy rápido ahí, sobre el manejo de las fuerzas По управлению ядерными nucleares, силами, как доложил nucleares, министр обороны. como reportó el Ministerio de Defensa. Давайте начнем работать. Пожалуйста, слово Comencemos el начальнику trabajo. Генерального штаба Вооруженных сил Российской Jefe de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, Федерации Герасимову Валерию Васильевичу. Прошу вас, Валерий Васильевич. Valery Gerasimov.
tiene la palabra. Bueno, durante este entrenamiento proponemos desarrollar, un poquito para atrás de nuevo, proponemos desarrollar el procedimiento para la autorización del uso de armas nucleares. Acciones prácticas que llevaremos a cabo. Utilización del misil terrestre. Sí, misil móvil basado en tierra, YARS, el sistema YARS, desde el estado de testeo de Plesetsk hasta Kamchatka, y el submarino estratégico Briansk de la flota del norte desde el mar de Barents. Utilización de los Tu-95MS, misiles bombarderos estratégicos desde el aeródromo Ukrainka. Sí, ruso, aunque se llame así. O sea, no. Sí. Bueno, tres importante. De la tres elementos de la tríada. Y acá algunas imágenes mientras Fernando ya comienza su análisis. A soltar aquí todo. Yo voy presentando de fondo. Presenta. A ver. Esto del Briansk, del submarino. Dándole al botón. Es más complicado. O sea, esto de darle al botón, hemos visto en películas y tal. Bueno, como hemos visto en el vídeo, a ver, Putin debe estar desesperado. Pero desesperado. Perdón. Mala mía. Esto de silos. De un silo están lanzando un JAS. Los JAS los pueden lanzar desde silos o desde plataformas móviles, es decir, de una especie de camiones como este, que creo que no, esto es un silo. Pues lo pueden lanzar. A ver, lo están lanzando desde Plesetsk, que es un cosmódromo. Es decir, aunque también se lanzan misiles, pero digamos que su función más conocida es que en Rusia ahora mismo tiene 3 cosmódromos. 2 muy antiguos, aunque estén modernizados, pero que inicialmente... Aquí tenemos el móvil. Aquí tenemos el móvil, el JAS móvil. Sí. El camión, ahora esto lo vas a levantar, se le quita esto, que miedo da, el capuchón, la cofia y ahora vamos a ver cómo lanza un pedazo aquí de misil. Recuerda esto a los Thunderbirds, una serie con marionetas de los años 60, muy buena. Muy buena, yo me lo he pasado bomba. Y aquí despegando. En algunos países traducida como Capitán Escarlata, si no recuerdo mal, pero con estas imágenes así de los lanzamientos. Y bueno, aquí el submarino, y aquí el submarino pues dando las órdenes. Fíjate, bueno, varias cosas. Primero, que Putin debe estar desesperado. Es decir, desesperado porque dice, ya no sé, o sea, habéis visto que esto está televisado, o sea, han metido aquí un cámara militar en el submarino, para que sea tal, en cómo lanzamos los de tierra, ahora veremos los del aire, tal, la sala de mando, digamos, de Putin, allí, haciendo el paripé con el Gerasimov, tal, pues hemos hecho esto, tal, no sé qué. Es decir, ya no se debe saber qué hacer para decirle a los occidentales, miren ustedes, no sean tontos, a ver, les estoy mostrando que de nuestra capacidad nuclear, cómo estamos lanzando misiles intercontinentales. Todos estos son estratégicos. Es decir, no se pongan ustedes idiotas, dejen de escalar en Ucrania. Debe estar desesperado. Pues ya sabe, o sea, esto lo entiende hasta el más tonto. Es decir, pero debe estar desesperado. Eso es lo primero. Y claro, Rusia tiene una ventaja, que es que como es muy grande, lo que lanza desde el Plesetsk, que hemos visto, que está en la zona del norte. Aquí es más visible el lanzamiento. Claro, está en la zona relativamente cercana, en términos rusos, a la frontera con Finlandia, para que nos hagamos una idea. Pues lo lanzan al otro lado de Rusia, a un polígono que tienen en Kamchatka, en la península de Kamchatka. Es decir, bueno, pueden llegar más lejos, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, no es cuestión de provocar a los americanos. Y lo hacen en su propio territorio. Igual, desde el mar de Barents, pues lo lanzan también a Kamchatka o a algún sitio de estos. Lo que iba a decir, esto, aparte, o sea, estos son ejercicios que se hacen rutinariamente los rusos, los norteamericanos, etc. Ahora se hacen más por parte de los rusos y, sobre todo, se publicitan más. Claro. Esto se ha puesto para que lo veamos. Es decir, y ha salido por las televisiones rusas del mundo. Es decir, que es un mensaje clarísimo. Porque quizás no lo presentamos claramente. Sí. Estos todos misiles balísticos intercontinentales
con varias cabezas pueden, nucleares. sí, pueden sin cabeza nuclear, pero esto pensado para un ataque nuclear, Para esto, obviamente, ¿no? Esto, Con lo cual, el mensaje es clarito. clarísimo, o sea, les estamos diciendo, estamos preparados, listos, y ya ven ustedes, para que el comandante en jefe Putin, que sale en una mesa inmensa, le dé al botón, metafóricamente, porque es más complicado, todos los procedimientos listos para que las 3 personas que quiero recordar son las que tienen que decidir, pues esto no lo decide una persona, ¿eh? No, ya, tranquilidad, todo el mundo tranquilidad. Esto Trump, si le da un día la locura y dice vamos a lanzar un ataque nuclear contra los rusos o contra los chinos, no lo puedo hacer solo. Es decir, esto depende de varias personas. Generalmente tienen que dar el permiso en una situación normal, el presidente, el jefe del Estado de turno de cada país, el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor, que están en sitios distintos, por si acaso. Es decir, o sea, esto no es una cosa, no. Pero bueno, se escenifica todo esto y diciendo, a ver, esto es lo que va a pasar de verdad, no como ahora, como una prueba, como un ensayo, como una simulación en última instancia, aunque sea con el lanzamiento de misiles de verdad, pero sin cabezas nucleares, ¿se entiende? Es decir, esto estamos preparados, estamos listos, mirad cómo funciona, qué bien han llegado los misiles a donde tenían que llegar, dejaron de hacer tonterías. No sigáis por este camino de la escalada. Hay imágenes de la tríada de los bombarderos, claro, los bombarderos estratégicos, como parte de esta tríada nuclear. Claro, los rusos tienen aquí un problema, y es que son demasiado, ¿cómo diría yo?, racionales, y piensan que alguien igualmente razonable y racional pues va a recibir ese mensaje y se va a comportar de acuerdo al mensaje que le están mandando. Pero claro, es que el lado contrario tienes una panda de chiflados sin sentido común. Ese es el problema. Es decir, que esto le dicen, no, esto que hemos visto, nada, esto no es una demostración de fuerza, esto es para asustar, pero jamás, nunca se van a atrever los rusos a utilizar no ya esto, ni siquiera armas nucleares tácticas. Con esa mentalidad, lo que estás provocando es que al final escalas, llegas a una situación tan crítica que obligas a los rusos a utilizar armas nucleares tácticas y es una profecía autocumplida, ¿no? Como se suele decir, no, tal. Bueno, pero esto es lo que están provocando fundamentalmente ahora los chiflados de los europeos. Es decir, que en una de estas derribe un avión ruso o cualquier otra cosa o ataquen un barco ruso en el mar Báltico, que ahora mismo es un sitio peligrosísimo, un barco civil, y lo hundan o lo que sea, y la hemos liado. Porque esto sí que obliga a los rusos a hacer algo. Y yo no sé hasta qué punto ya los rusos pueden tirar de Oresnik y similares. A lo mejor, seguramente lo que harían. Pero también posible una interpretación alternativa sobre este mensaje, Fernando. O bien que presentan esto como advertencia, basta de provocaciones, basta de locuras, porque vamos a responder. O bien los rusos ya van determinando que el final de la guerra en Ucrania parece cerca y que por ende comienzan las negociaciones, aunque negociaciones quizás la palabra equivocada, sí. Las confrontaciones directas respecto a los temas de fondo, ¿sí? Porque aquí de fondo aparece el conflicto entre la OTAN, y en particular entre Estados Unidos y Rusia, el avance de Estados Unidos y el parate impuesto por Rusia. Entonces, frente a un invierno quizás final para Ucrania, comienzan las negociaciones sobre el tratado o la reedición del tratado START, la reconfiguración del espacio securitario europeo, y los rusos quieren comenzar ya con un anticipo de un mensaje de lo que pueden más allá de Ucrania. Eso también pensable, quizás no necesariamente excluyente los mensajes, las dos cosas. Sí, sí. A propósito de todo esto, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryakov, realizó declaraciones muy interesantes sobre los acuerdos nucleares entre Estados Unidos y Rusia, casi todos ellos en este momento terminados.
Sí, solo queda por uno. iniciativa de Estados Unidos. Exactamente. Esto es como lo de... Tú que eres un gran cinéfilo, esto es como la película famosa de Christopher Lambert y tal, la de Los Inmortales. Los Highlander, Inmortales. Highlander, sí, Los Inmortales. No sé Highlander. cómo se traduce, porque aquí lo traducen como les da la gana en España. Y la frase que decían todos los que luchaban, solo puede quedar uno. Pues esto es igual, es decir, ya solo Por queda cierto, uno. grabada en el barrio de mi infancia, la 3, grabada en el edificio de Obras Joder. Sanitarias de la Nación, en el barrio de Villa Devoto, el barrio de mi infancia. Recuerdo yo ahí, como tantos otros niños, frente a ahí como unas Sí, vayas o lo que fuera. rejas, unas vallas exactamente, y pasando un hover Christopher Lambert por delante, saludando. Todo esto por lo espectacular de ese viejo edificio de Obras Sanitarias en el cual realizaron la grabación de Highlander 3 o Los Inmortales 3. Pues eso, Pero solo bueno, puede quedar detalle uno, de pues lo que eso, ya tengamos. solo queda uno. O sea, no solo nos queda un tratado de armamento, no todos eran nucleares, pero muchos sí. Y es el más importante de misiles estratégicos. Es decir, los misiles que se utilizarían, para entendernos, en caso de un conflicto nuclear total. Aquí las Así de claro. palabras de Ryabkov sobre este tratado START al borde de su finalización. Aquí las palabras. Si Estados Unidos rechaza la propuesta de Rusia sobre el nuevo tratado START, la amenaza nuclear aumentará, pero Rusia seguirá garantizando su propia seguridad. La propuesta de Moscú solo será viable si Washington muestra una reciprocidad genuina. Recordemos aquí la propuesta de Moscú de la reedición de estos tratados a pesar de la negativa hasta el momento de Estados La Unidos. prórroga de un año, básicamente. Exactamente. En la actualidad no existen las condiciones para un diálogo significativo entre Rusia y Estados Unidos sobre la no proliferación. Esto por algunas tonterías dichas por Trump sobre Sí. lo peligroso de las armas nucleares, cuando días atrás, esto dicho irónicamente, determinó la salida unilateral de prácticamente todos los acuerdos militares nucleares y no nucleares también, ¿no? Esto de abandonar los acuerdos y después, ¡ay, qué terribles las armas nucleares! Bueno, Rusia debe estar primero segura de que Estados Unidos ha abandonado verdaderamente las políticas hostiles de su anterior administración. Moscú mantiene la puerta abierta a soluciones políticas y diplomáticas sobre el control de armas. La agresiva postura de la OTAN pone en riesgo un enfrentamiento directo entre potencias nucleares. Occidente debería centrarse en encontrar soluciones negociadas en torno al programa nuclear de Irán, ya que no existe ninguna alternativa sensata. Y Rusia no se verá arrastrada a una carrera armamentística. Todo esto en el contexto de la demostración anterior. Contra las provocaciones tontas, pero también de cara a la negociación de fondo, ¿no? Efectivamente, lo que tú estás diciendo es así. Es decir, los rusos ya han dicho, a ver, vamos a ser razonables, os habéis salido de todos los tratados nucleares y no nucleares de armamento que tenía firmados, y ya unos cuantos, es decir, la antigua Unión Soviética primero y luego Rusia con Estados Unidos y con la OTAN, es decir, y solo nos queda uno, que es el más importante. El que si entramos en una carrera de armamentos, es una carrera de armamentos a la búsqueda de, digamos, anular las capacidades nucleares del otro en una hipotética guerra nuclear que destruiría la humanidad. Estamos en lo más. Ya no estamos hablando de misiles de corto alcance, aunque sean nucleares. Bueno, esto, tácticos, no. Esto ya, para que veamos las posiciones erráticas de Trump, bueno, tienen cierta lógica, pero de Estados Unidos en general, que siempre son cortoplacistas. En su primer mandato, cuando estaba a punto de expirar el tratado, se pusieron a negociar con los rusos y dijeron, no, bueno, a nosotros no nos interesa negociar una prórroga del tratado porque, bueno, como los chinos no entran en este acuerdo que había sido firmado entre soviéticos, bueno, en este caso entre rusos y norteamericanos, pues los chinos decían, ¿a mí qué me cuenta usted? Si además son ustedes los que tienen que negociar el número de vectores, de cabezas nucleares y tal, pues son los que más tienen, yo tengo menos. Entonces dijeron, no, pues si no negociamos también con los chinos, no nos interesa. Y rechazaron clarísimamente la administración Trump el prorrogar por 4 años los acuerdos New START estos.
terminó la administración Trump y la recién entrada administración Biden dijo, sí, venga, lo prorrogamos 4 años, pues nos quitamos el tema de encima por 4 años y luego ya veremos. Bueno, pues los 4 años están terminando, terminan en febrero del año que viene, vamos, en 4 meses, más o menos, y lo que han hecho los rusos, en buena lógica, es decir, mira, como ahora mismo las posiciones son irreconciliables prácticamente, vamos a darnos un año más para bajo cuerda, pues estas cosas se hacen bajo cuerda hasta que ya están más o menos acordadas, vamos a darnos un año de prórroga, prorrogamos lo que queda, o sea, vamos, lo que hay, nos comprometemos ambos a cumplir con el tratado y, bueno, pues nos damos un año para seguir negociando, a ver, encontrar una solución a esto. Una propuesta de lo más razonable. Hasta ahora, ¿qué es lo que ha hecho Trump? No ha respondido. Ni sí, ni no. Entonces ha dicho, bueno, porque ahora Trump está intentando jugar, es decir, ahora Trump se encuentra en la posición contraria. A ver, hemos pasado de que Trump en su primer mandato no quería negociar, de que Biden sí quería negociar, pero como pudieran hacer la prórroga de 4 años, oye, lo prorrogamos y ya veremos, porque sabían que estaban, sobre todo según fue avanzando el mandato y a partir del 2022 de la operación militar especial, de que comienza, sabían ya que los rusos tenían superioridad en calidad, que no en cantidad. Hay que decir que estos acuerdos se firman en cantidad. Es decir, si tú tienes una cabeza nuclear mejor o un misil que es hipersónico, esto no está regulado por los tratados. Pues muy bien. Igual que puedes seguir investigando todo lo que quieras. Es decir, lo que regulas es la cantidad, no la calidad. Pues bien, como la calidad de los misiles rusos era mucho mayor, misiles hipersónicos, tanto del aire como desde el mar, etcétera, mayores alcances, todo un montón de nuevas ventajas por parte de las capacidades nucleares rusas, pues al estar en inferioridad, Biden sí era más proclive. Ahora llega Trump y coge y dice, por una parte quiero negociar, pero me voy a hacer el remolón. Es decir, vamos a estirar esto a ver qué pasa. Bueno, pues esperemos que Trump, aunque sea en el último minuto, diga, bueno, sí, lo prorrogamos 1 año más y me quito el muerto de encima. Pero bueno, ahí estamos, como siempre, con una administración Trump que es muy difícil de prever y que además es una jaula de grillos, donde le está pasando como la primera, con un montón de voces dentro de su administración contradictorias, de asesores, de secretarios de Estado, de Defensa, la CIA, el FBI y tal, que te dicen cosas, uno te dice una cosa y otro la contraria. Bueno, vamos a ver. Pero esto es peligrosísimo. Y a partir de ahí, como bien señala Putin, decir a los rusos, bueno, nosotros no vamos a iniciar una carrera de armamentos, pero lo que tampoco vamos a hacer es de protegernos. Ellos sabrán, los norteamericanos, qué hacen. Trump está en la duda, ¿por qué? Porque esa inferioridad en calidad ha hecho que las capacidades nucleares ahora mismo norteamericanas o estadounidenses sean muy inferiores o bastante inferiores a las rusas. No olvidemos, su escudo de defensa antimisiles ya está anulado completamente con las capacidades rusas. Sus misiles intercontinentales son más viejos, tienen menos fiabilidad. Siempre ponemos el caso, pero es verdad. Es decir, es que los Minuteman 3, es decir, los que tienen que salir de silos en tierra, es que son de los años 50. Si es que tienen más posibilidad de que les exploten en los silos al dispararlo, y han tenido muchos problemas, pero desde hace tiempo. Yo me acuerdo a principios de siglo, incluso en los años 90, que en muchos de estos ensayos que se hacen pues para prepararlo, a veces simplemente simulaciones sin disparar nada. Se recogió, y esto salió a los medios y los propios, el propio ejército norteamericano lo reconoció, que cuando pusieron a prueba como si fuera verdad, es decir, sin avisarte que es una simulación. Esto se hace también, ¿eh? Es decir, no te avisan que es una simulación y te ponen a prueba, aunque tengan todo controlado, para ver si es capaz de darle al botón, para que nos entendamos. Pero para darle al botón, los tipos que están al mando de los misiles nucleares, los 3 o 4 o 5 que están ahí donde los silos, que son oficiales y tal, y que les llega una orden diciendo, oye, mira, que nos han atacado, los misiles rusos están volando, dale al botón. Y ellos creen que le están dando al botón de verdad, ¿eh? Bueno, pues en esas pruebas
el fracaso fue rotundo. Una cantidad, no me acuerdo ahora del tanto por ciento, pero el 30, el 40% no fueron capaces de dar al botón, pero por un tema de decir, es que esto es el fin de la humanidad. Pero, tal cual. Si quiere, que es que la cuestión psicológica aquí es clave. Pues en esas pruebas donde supuestamente, vamos, donde creían los que estaban al mando de lanzar los misiles nucleares que los estaban lanzando, muchos de ellos se negaron a lanzarlo. Esto es un problema, quiero decir. Entonces, ahí están en inferioridad de condiciones. Mala preparación, en fin, un montón de cosas que ya venimos contando. Y por ahí, de ahí que Trump, por un lado, quiera aceptar la prórroga, pero por otro lado, bueno, tiene presiones para iniciar por el complejo militar e industrial, para ganar dinero, una carrera armamentística que le vendría muy bien al complejo militar e industrial de producción de misiles nucleares que son muy caros. Es decir, y de renovar una tríada nuclear muy antigua. Entonces le están presionando para que no aceptes y oye, tú adelante, que esto no te preocupes, que ya nos encargamos nosotros, los de complejo militar industrial, de fabricarte unos misiles estupendos y unas cabezas nucleares que te van a encantar. Pues en eso están los norteamericanos. Fernando, sobre el final, 3 cositas interesantes. Por un lado, lo mencionado por el propio Fernando hace un ratito, la bomba planeadora FAB 500 encontrada por los ucranianos. Está evidentemente con un mal funcionamiento, varios. Caída antes, según lo leído, sí, evidentemente con un problema, el motor sin arranque, entonces por eso cayendo antes. La idea de esta bomba, si no recuerdo mal, la siguiente, una vez lanzada, en lugar del planeo habitual como antes, primero el planeo con el motor y después, una vez extinguido el combustible del motor, ahí el planeo final y esos los 200, en lugar de 70, entre 70 y 90, ahora 200 kilómetros con una bomba de 500. Ahí lo vemos bien. La parte de color verde oscuro, eso es la bomba como tal. A la que le han quitado, si vemos una bomba de agua habitual, a la que le han quitado la parte trasera de las típicas bombas, donde tiene una especie de alerones circulares, etcétera. Esto que va arriba, vamos, o debajo, depende de cómo se mire. Eso se lo han quitado y le han puesto detrás la parte de color blanca o blanquecina más clara, que esa parte del, digamos, cohete. Esto lo lanzan, cuando el combustible del cohete ya ha terminado, la parte del cohete se desprende y sigue planeando hasta llegar al objetivo determinado. Ahí y esto es lo que vemos ahí. Ahí los zapadores desactivando esta bomba. Este video, por cierto, cortesía de nuestro canal hermano, Guerras y Geopolítica. Lo mismo que esta imagen de aquí del reactor chino, el motor chino, es el W800 Pro. Visible ahí, sí. Puesto sí, perfectamente. En la parte de atrás de estas bombas, Rusia con muchísimas de estas bombas de la época soviética, ¿verdad? Con lo cual, con una vieja bomba soviética, decenas de miles generan un misil, Fernando. Claro, es decir, pero fíjate cuántas veces hemos dicho aquí, llevamos años, ya, porque esto ya lleva unos años, diciendo, a ver, cuando nos contaba la prensa esta mentirosa occidental diciendo que no, que los chinos les están mandando tanques, aviones, no sé qué, que no, que lo que les están mandando es componentes como esto que estamos viendo aquí, componentes que pueden utilizarse militarmente, que pueden ser incluso componentes militares, y esto es un motor de un cohete que lo puedes utilizar para fines civiles, si quieres, también, es decir, pero también para uso militar, clarísimo. Esto es lo que les están mandando, hecho, no tanques, no cañones, que eso tienen. Estoy convencido de que si los ucranianos quieren la compra de este motor, los rusos vendiéndolo también. Claro, ellos sin las bombas planeadas, sin las bombas, chinos, los aviones. Pero los chinos básicamente realizan la venta de mercadería a todo el mundo. Esto lo hace todo el mundo, o sea, esto que cuentas es fundamental. Esto que cuentas es fundamental, que no tengamos la idea de que como estos son amigos o aliados y estos son enemigos,
Pues los enemigos no colaboran nunca entre sí y los aliados siempre se apoyan. No, esto nunca pasa así. Es decir, una cosa es que los chinos tengan interés en que los rusos ganen y que van a hacer todo posible para que ganen y saben que con la capacidad industrial que tienen, si hace falta, los van a ayudar a ganar, pero mientras tanto sigo haciendo negocios con Ucrania porque Ucrania era un país muy importante para China con muchas grandes inversiones. Quiero decir, una cosa no quita la otra. Igual que estamos viendo que los norteamericanos, es decir, están machacando Trump sobre todo con el tema de la inteligencia y demás, a los rusos, porque hacen que todo el armamento de misiles y demás, guiado y de drones de largo alcance, puedan llegar a sus objetivos. Sin ellos no podían. Es decir, les están desgastando y al mismo tiempo están negociando con los norteamericanos, pues a ver si llegamos a un acuerdo con las tierras raras. Quiero decir, con los rusos. Es decir, que nadie se haga la idea de que, por muy enemigos que seas, sí, en la época de la Guerra Fría, la Unión Soviética y Estados Unidos, en ciertas cosas muy concretas, cooperaron. Quiero decir, y voy a poner una que todos conocen. No en la parte esencial de la carrera espacial de los años 60 con la llegada a la Luna, pero posteriormente, donde seguía la Guerra Fría, pues para descongelar, hicieron el famoso encuentro en los años 70 entre una nave Soyuz y una nave Apolo, que se juntaron en el espacio, atracaron y se dieron la manita. Sí. Por poner un ejemplo, colaboración de intercambio de tecnologías, porque tienes que conocer la tecnología del otro para diseñar un dispositivo de atraque y conocer cómo funcionan las cosas. Es decir, que cuando quieren, cuando les interesa, cooperan, aunque sean enemigos a muerte, juradísimos. Es decir, sobre que tenerlo claro. Sobre el final, sí. ¿Qué tal la situación de likes? De camino a 2.000 demoledores conectados y 1.370 likes, todavía 600 likes por debajo de lo que deberíamos. Por favor, que esto nos ayuda contra la censura y la desmonetización. Sobre el final, la última metida de pata de Trump, del señor Naranja, quiere... por cierto, antes un poquito más de publicidad. Sobre el próximo martes, el encuentro con demoledores y demoledoras el próximo martes. Aquí ¡qué envidia me dais! Buenos Aires. Esta es la ciudad de Buenos Aires. Aquí el bar El Pulqui, en Avenida Entre Ríos. Aquí, entre Ríos y entre Venezuela y Belgrano. Aquí la imagen. Hay justo un colectivo delante, qué mala suerte. Bueno, carnicería. Este barcito de ahí al lado de una carnicería y de un local de café Bonafide. Está la avenida Entre Ríos, Fernando. Si uno, un par más de cuadras hacia adelante, el Congreso de la Nación, justo antes de la Plaza del Congreso. Todavía no. La próxima. Ahí se ve la cúpula. Exactamente. El Congreso Nacional, aquí la Plaza del Congreso. Un café histórico en la esquina, ahora, qué bonito. Finalmente inaugurado el Café El Molino, un café de principios del siglo XIX. Qué bonita la plaza. Y a partir de aquí, la avenida Rivadavia cortando, aquí comienza, en lugar de Entre Ríos, al otro lado de Rivadavia, llamada Callao. Es a Buenos Aires, Fernando. Como nosotros lo llamamos, un quilombo total, un caos absoluto, un monstruo de 15 millones de habitantes. Y con el problema más grande nosotros, los porteños, pero aún así, bueno, yo la quiero porque este es mi lugar en el mundo. No, y es una preciosidad, pero vamos. A ver, ya sabéis todos, yo no puedo ir físicamente, pero vamos, espiritualmente, metafóricamente estar allí y me encantaría ir, así que ya podéis ir yendo todos por mí allí a charlar con Ezequiel y tal, a darle el coñazo, hablando mal y pronto, es decir, allí a preguntarle. Un viaje tuyo a América Latina, Fernando, ¿eh? Vos recorriste Asia 700 veces de ida y vuelta, conociendo lugares solo conocidos por vos, pero nunca América Latina, Fernando, y vos una celebridad de mucho. Cuba, nada más. Cuba. Nada más. Cuba. Solo Cuba. A ver, va a haber que hacer, habrá que hablar con los gobiernos respectivos, con el de Milei no va a ser difícil, con Milei no creo, pero bueno, con otros más afines y tal, que nos vayan invitando a conocer Argentina, a conocer Uruguay, Bolivia, tal, no sé qué, Venezuela, México, Colombia, hasta arriba, hasta México.
Por cierto, ayer, esto así, voy por la calle, después de ver de una conferencia que asistí sobre temas de Asia Central, de Uzbekistán y tal, y con un amigo íbamos por la calle, por el centro, cerca de Sol, y veo a dos tipos muy majos que dicen, desde un coche, Moragón, espere. Y digo, Dios mío, que somos mexicanos, que estamos aquí, venimos por Villa no sé qué y tal, que queremos saludarle. Digo, vale, y vienen allí dos hermanos mexicanos, tal, venga, tal, no sé qué. O sea, que me desconocieron allí, pues, bueno, a ver, yo, calvo gordito y con esta pinta, pues es fácilmente reconocible. Y dije, tal, saludos a Ezequiel, no sé qué, no sé cuántos, que le vemos siempre, tal, desde México. O sea, que ya sabes. Yo también siempre sorprendido por la difusión de nuestras charlas, del canal, cuando ahora, por ejemplo, en el aeropuerto también, reconocido por españoles viajando por ahí, Sí, en Frankfurt, ahí. Yo siempre sorprendido, siempre grato, ¿no? Pero bueno, nosotros, Fernando, con más repercusión de lo imaginado jamás, sí. pero bueno, suerte, evidentemente nosotros con mucha garra metida en todo esto, mucho corazón. Aquí las palabras a propósito de Trump sobre Argentina. Trump supuestamente quería ayudar a Argentina en esta situación previa a una crisis económica total y absoluta, la cesación de pagos y la caída del gobierno de Milei. Realizó un anuncio de un préstamo, pero a los poquitos días estableció una condición: solo si gana el gobierno en las elecciones, como vaticinan una derrota estridente. Bueno, eso va a generar muy probablemente la caída de Milei, y aún ganando este acuerdo, este préstamo solo retrasaría lo inevitable. Ayer, en su avión, consultado sobre este préstamo, desde la perspectiva del movimiento de su base política, el MAGA, ¿por qué ayuda a Argentina si ayudar a Argentina no ayuda a los agricultores, a los granjeros estadounidenses? Y responde Trump esto, y esto generó en Argentina caos nuevamente. Atención. Aquí está si no recuerdo mal, con subtítulos. Question is, what do you have to say to U.S. farmers who feel that the deal is benefiting Argentina more than it is them, as they are Argentina's fighting for its life, young lady. You don't know anything about it. They're fighting for their life. Nothing's benefiting Argentina. They're fighting for their life. You understand what that means? They have no money. They have no anything. They're fighting so hard to survive. If I can help them survive in a free world, I happen to like the president of Argentina. I think he's trying to do the best he can, but don't make it sound like they're doing great. They are dying. All right? They're dying. What do you mean by... A ver, están muriendo. Esto es un salvavidas de plomo para Milei. Este tipo. Sí, yo los voy a ayudar, tipo, solo ganando, y ahora están muriendo. La prepotencia del bocazas a ver, Argentina está muy mal, se están muriendo de hambre, están luchando por la vida, se va a acabar el continente. Pero es cierto, Fernando, la evaluación del gobierno de Milei es cierta. Es un gobierno ya muerto, a la espera del knockout, y supuestamente lo iba a ayudar Trump, es a la esperanza de estos representantes de los Estados Unidos en un gobierno de ocupación, y al final generaron un salvavidas de plomo. Están muriendo. Y sí, efectivamente, Trump, razón, generó acá caos nuevamente, corrida del dólar, aumento del precio del dólar, caída de las acciones argentinas, los bonos. Todo necesario hasta la salida de este impresentable y el comienzo. Pero tú crees que conoces bien el tema, que vale, pierden las elecciones, además por goleada, ¿no? Milei intentaría enrocarse con los que le apoyen, no sé, las clases dirigentes, lo que sea, es decir, con el sector empresarial, no lo sé, ¿eh? Enrocarse de alguna manera, es decir, podría intentar sobrevivir como fuera, incluso tomando actitudes antidemocráticas, pero bueno, no sé. Eso ya comenzó, ¿no? Pero las actitudes antidemocráticas. Inmediatamente después de las elecciones, con victoria o con derrota, una devaluación fuerte. Necesaria por el desastre de la situación macroeconómica. Entonces, devaluación fuerte, aumento del precio del dólar, aumento naturalmente después de los precios. Eso acá en Argentina inmediatamente desencadena un proceso inflacionario, protestas en las calles, y bueno, a partir de ahí un escenario abierto, moneda al aire. Cuánta resistencia, cuánta gente en la calle, pero la salida inevitable. Y aún
aún con una buena elección de Milei, la devaluación también impostergable y el caos económico porque generaron una política de endeudamiento para un dólar barato. Ahora las cosas aquí carísimas en dólares porque querían esto como ancla inflacionaria, pero ya no pueden más, ya no pueden responder además de que generaron muchísima deuda, ya no pueden responder manteniendo este nivel de precio del dólar. Entonces, deben realizar una devaluación y una vez hecha la devaluación comienza una corrida y comienza un proceso inflacionario y bueno, las manifestaciones y el descontento social. Y la posibilidad de que ante las protestas, las manifestaciones multitudinarias de los argentinos, Milei opte por la represión dura, con lo que eso supondría, es decir, echa a la policía y que se carguen a todos los que puedan. Dicho a lo bestia. Sí, pero eso, él ya con esa política, pero recordemos el 2001, la última sublevación popular grande en Argentina, la salida del gobierno de la Rúa en helicóptero desde la Casa Rosada a la Casa de Gobierno fue acompañada por una represión terrible con 40 muertos. Joder. Eso es lo terrible, ¿no? El costo para el pueblo, pero a veces es el costo necesario para la salida de este gobierno de ocupación y genera para el siguiente un peso terrible, no solamente de toda la deuda asumida con privados y con el Fondo Monetario Internacional, sino ahora también directamente con la Secretaría de Estado de Estados Unidos, con el Ministerio de Economía de Estados Unidos, la cual está realizando ahora intervenciones en el mercado de cambios en Argentina para el mantenimiento del dólar y aún así el dólar cada vez más fuerte y van a querer ese dinero de vuelta y Trump va a querer su dinero y si el próximo gobierno, como debería, determina la cesación de pagos, no, ese dinero perdido por tu apuesta política perdida, bueno, va a comenzar Trump con amenazas a lo Trump, ¿sí? Incluso con la posibilidad de amenazas militares. Esa es la situación para el siguiente. Porque la única opción, tú te digo, tú que lo conoces mejor, la única opción que evidentemente Trump no va a permitir sería que los chinos fueran al rescate, por decirlo así claramente. Dirán, bueno, os ofrecemos unas condiciones para salvar la economía argentina, que es una economía importante, mejores que el Fondo Monetario, que los préstamos estos, tal, desde Trump. Pero claro, esto es inviable en tanto que los los estadounidenses se van a oponer. Pero sería la única opción, digamos, negociar con los chinos, si no fuera por Trump, un rescate chino más llevadero. Para eso necesario un gobierno con capacidad de maniobra geopolítica, realizar un giro hacia allí, respondiendo a la reacción estadounidense, naturalmente, y generar un acuerdo con los chinos, como en su momento, Cristina, con un swap de monedas, un intercambio de monedas, un préstamo indirecto hecho con China, y ese préstamo todavía hoy en curso y salvando al gobierno de Milei en gran medida. Pero la disputa esta, Fernando, así como en Europa, muy pronto, en mi opinión, guerra en la disputa entre Estados Unidos y el mundo unipolar, China y Rusia, bueno, en América Latina esta disputa cada vez más enfilada hacia, lo militar también, por ahora solamente las disputas políticas económicas, pero bombardeos contra lanchas de pescadores en Colombia, en Venezuela, Argentina muy probablemente un futuro foco de tensiones. Deberíamos generar una alianza fuerte con Brasil como en el pasado y un acercamiento a China y a los BRICS. Fíjate que una de las cosas que veía ahora, que vamos a ver, esto está publicado por el Washington Post, tampoco los medios norteamericanos ya sabemos que de imparcial no tienen nada, pero una publicación del 22 donde las fuentes, que nunca te dicen claro quién es decir, decían que la decisión de bombardear, de atacar, de derrocar pura y dura, o sea, de golpe de Estado, por la vía que sea, a Nicolás Maduro en Venezuela, que ya estaba tomada, cito literalmente, y no hay vuelta atrás. Esto es lo que nos contaba el Washington Post, que hay que hacer cosas, bueno, los periódicos norteamericanos y occidentales mienten muchísimo. Pero en la línea justo en lo que tú decías, es decir, cada vez más opciones militares y bueno, que no me gusta este gobierno por la razón que sea, o fracasado y tal, y tenemos que poner otro, pues la opción militar.
Sí. Querido Fernando, como siempre, un placer la conversación. En 5 minutos Igualmente. comienza Eduardo Bior en su programa de hoy, en nuestro canal hermano de MP Geopolítica, con el título Trump y Putin dirimen el futuro de Europa, si no recuerdo mal de memoria. Sí, dirimen la suerte de Europa, es el título, súper Muy interesante interesante. la charla de él hoy, el programa de hoy, y nosotros de vuelta por aquí el domingo, mientras que Fernando el viernes con su programa también Así es. solo en DMP, y el martes próximo nosotros con el encuentro de demoledores en Buenos Aires, así que todo el mundo invitado. Allí. Demoledores y demoledoras. Pienso pasar lista desde Madrid. O sea que... Hasta luego. Abrazo, Fernando. Chau, chau.